Bueno, pues continuamos con la temática de soberanía. Esta es la segunda de este nuevo ciclo de temas que vamos a desarrollar. Y bueno, solo pongo la cámara así para salir yo. Y ahora ya la pongo abajo para que se vea ¿cómo se dice? Tablerito, ¿no? A ver si no se cae. Vamos a poner un poco más aquí. Ahí, bueno, perfecto. Bueno, estuve entonces explicando en la clase anterior, me acomodo yo también un poco mejor, sobre sobre la cuestión de cómo se entendían las leyes, ¿sí? La ley natural, la más importante, el derecho natural, luego el derecho común, o la ley común, ¿sí? O derecho consuetudinario, como le llaman también. Le llaman consuetudinario porque es del pueblo, es lo que todos están de acuerdo, ¿no? Son de latín consuetude, ¿sí? El común acuerdo, también le llaman por eso ley común. Ley común. Es la típica la base de las leyes de Inglaterra, Australia, Estados Unidos, sí, bueno, Sudáfrica, y no sé si Canadá, no estoy seguro ahora, no me acuerdo. Creo que también, bueno, no solo de Inglaterra, o sea, me refiero a los países, pues también lo que es Escocia y todo eso, ¿no? Bueno, luego están las otras normativas como las que hay en Europa, bien, en Latinoamérica y demás. Y demás. Entonces, hablaba del aspecto más importante, que es el derecho, ¿cómo se dice?, comercial, ¿vale? Y eso es lo que voy a enfatizar ahora, como la clase anterior fue justo para poder entrar en materia. Bueno, ocurre que a lo largo de la historia, ¿sí? Pues nosotros empezamos partiendo de lo que era el derecho natural, ¿no? Donde todas las cosas se entendía es no causar daño a nadie, ni causarle pérdida. A ver, pérdida. Aquí. Bien, entonces ese es el punto inicial. No causar pérdida ni causar daño. ¿Qué ocurre? Que como habían espacios de comunidades, pues las comunidades establecían sus propias normativas, ¿no? Entonces, eso es el derecho ancestral, ¿sí? De las costumbres. ¿Sí? Derecho a las costumbres, ahí como dije antes, lo común, lo consuetude, que es que todos están de acuerdo. Y lógicamente, pues todo esto tendría que ser legislado por los dioses. ¿Sí? Entonces los dioses eran los que ponían las pautas. Luego los demás ponían normativas entre ellos. ¿Qué ocurre? Que con el paso, con el proceso en el que se establecen monarquías y los gobiernos, las naciones y demás, entonces las cosas cambian un poco y empieza a haber un monopolio de poder inventado por los hombres, llamado humanismo, ¿sí? O humanismo secular. Quiere decir que regimos los humanos, llamémoslo así, no los dioses, ¿vale? Entonces se busca eliminar el ius naturalismo, ¿sí? Es decir, la ley natural, lo divino y todo lo que es real, todo esto es real, y poner más bien normas de los hombres, ¿sí? Bien, entonces ahí nace el concepto de humanismo. De hecho, si no lo saben, la palabra humano en realidad no tiene nada que ver con los hombres. O sea, la raíz sí se parece porque viene del latín humus, que a su vez viene del árabe, del persa, del hebreo, que está relacionado con la palabra para garbanzo, ¿sí? Pero el garbanzo porque es un producto que sale de la tierra, ¿sí? Como una especie de alimento básico. Entonces, como la sustancia del hombre, de ahí viene el humus, ¿sí? De la sustancia del hombre, el ser que sale de la tierra, básicamente. Entonces, de ahí nace la definición y con el tiempo toma la connotación relativa a aquello que es una especie de bestia, ¿sí? O sea que no posee
derecho de propiedad. ¿Ok? Así que cuando escuchen la palabra humano, una cosa es que nosotros en el argot popular, pues en nuestras definiciones, uno utiliza humano como sinónimo de gente, persona, hombres, ¿no? Pero en el ámbito legal, ¿sí? En el ámbito jurídico, humano, o se está refiriendo a un ser, a una cosa, ¿sí? Que no tiene derecho de propiedad, no puede poseer nada, ¿sí? No tiene ningún tipo de derecho. ¿Qué tal, Néstor? ¿Todo bien? ¿Vale? Entonces, cuando dice, no, los derechos humanos, como expliqué también en una clase, en Bueno, buenas, realidad, ¿qué tal? excelente, en realidad son definiciones erradas, ¿sí? Lo que se dice oxomirrón, el concepto, es decir, una palabra que tiene dos significados que son básicamente completamente opuestos, porque dicen que los humanos tienen derechos, pero en realidad la palabra humano te está diciendo que es un ser que no tiene derecho de propiedad. Si no tiene derecho de propiedad, no tiene derecho de nada, ¿sí? Porque el derecho parte de la propiedad. Si no hay propiedad, no tienes derecho sobre qué vas a tener derecho. Tú tienes un cuerpo, por eso tienes derechos, porque el cuerpo es la propiedad, ¿no? Vale. Entonces, tenemos que el concepto de tratar de generar una división entre lo real y lo irreal, ¿sí? ¿Vale? Eh, a ver, un segundo aquí, no sé si tengo alguna diapositiva que sirva para, para especificar. A ver, bueno, voy a ir explicando mientras abro aquí un archivo, a ver si algunas imágenes que tenga que sirvan también para acompañar la explicación. A ver. Vale. A ver si tengo alguna por aquí. Bueno, si no, sigo haciendo yo las imágenes. A ver dónde está. Vale, entonces, esto es lo real, ¿sí? Como digo, porque es natural. De hecho, si uno busca la palabra mística de la palabra natural, ¿sí? Que procede de la, ¿cómo es? De la etimología, ¿sí? De nature, ¿sí? De lo que es propio, de lo que es real, uno encuentra que hay una raíz antigua de la palabra egipcia nefer que se refería a los dioses, o sea, lo que es natural y real. Bien. Entonces, ¿cómo pueden hacer los poderes fácticos para poder anular lo que es real, para tomar el poder ellos? Porque si no la gente diría, pues un rey no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre las demás personas porque todos somos iguales, ¿sí? Todos se cansan por igual, tienen deseos por igual, duermen por igual, comen por igual, tienen relaciones sexuales por igual, se envejecen por igual, mueren por igual, es decir, somos iguales, o sea, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Entonces la ley no puede hacer distinción, decir es que el rey tiene derecho a tal cosa o el sacerdote tiene derecho a tal cosa, entonces crea una distinción en las leyes, ¿no? Entonces para poder evitar eso, decir no, tenemos que, um, ellos querían crear algo artificial para ir tapando lentamente esto, de manera que la gente pudiese ser esclavizada, así como encontramos el colonato, el feudalismo, la esclavitud, el servilismo, todas estas cosas nacen es precisamente porque lo que hacen es tratar de tapar la realidad y crear todo un sistema, ¿sí? Que es lo que llamamos el sistema judicial, todo el sistema legal. Bien, entonces todo esto lo tapan, no hablan de ello, de hecho a los abogados no les hablan de esto, ¿sí? A los abogados solo les hablan de esto, les hacen pensar, los jueces sí más o menos durante un año estudian esto, ¿sí? Pero igual el juez es el que imparte, no es el que defiende, ni el que, o sea, no se mete en los litigios, ¿no? Entonces él solamente da con el mazo y listo, el veredicto. Bien, entonces en realidad es una responsabilidad digamos que del abogado, pero como el abogado estudia una carrera y ya le ponen todo hecho, el que se va a imaginar que le están tapando lo más importante, ¿sí? Bueno, entonces, para poder crear lo irreal, en el derecho romano ya habían más o menos creado un concepto artificial del corpor, ¿no? Es decir, algo que se podía dar a ciertas instituciones, ¿no? Y, y de ahí pues entonces fueron creando un artificio. Lentamente ese artificio se fue convirtiendo en lo que hoy día se llama derecho positivo.
o derecho positivo e impositivo. En realidad yo lo llamo derecho negativo, sí, porque de positivo tiene poco o nada. ¿Sí? Es solo positivo para el sistema, ¿sí? ¿Sí? Es positivo para el sistema, pero es precisamente algo que se opone. De hecho, cuando uno busca, si buscan la definición, si encuentra un diccionario adecuado, por ejemplo, el diccionario panhispánico del español jurídico, o bueno, diccionarios que sean objetivos, les van a decir que literalmente esto consta es de la anulación de esto, ¿sí? De anular el derecho natural. Sí, hay diccionarios que te lo dicen sin tapujos, o sea, te lo está diciendo básicamente, o sea, el derecho que nosotros tenemos se busca anular a través de todo el sistema judicial y todas las leyes que se crean. Entonces, es lo que es la base del derecho positivo, como le llaman ellos, que el positivo tiene nada positivo para ellos, para uno es derecho negativo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente las interacciones, ¿sí? Las interacciones en las personas, pues se dan, digamos que a través del espacio, ¿no? O sea, tú te desplazas en una dirección o en otra e interactúas. Entonces, mientras tú no violes el derecho del espacio de otra persona, ¿sí? El derecho de una persona es privado, ¿no? Entonces, tu cuerpo es tu estatus privado, ¿no? Tú tienes aquí una casa y tú te mueves por toda esta extensión de tierra y pones, para evitar malos entendidos, pones aquí unos marcadores, ¿no? Pones una valla, pones una cerca, unas rocas, un muro, lo que sea. Entonces tú enfatizas, o sea, se da por sentado que si andas por aquí esto es tuyo. Pero por si acaso pones unos linderos para especificar cuál es tu nación, ¿sí? Como no estás solo, porque se supone que se forjaban como familias, como clanes, entonces eso es su nación. Donde haya más de dos, se pueden establecer su nación, ¿no? También se le llama un estado, ¿no? Un estado independiente. Entonces tú estás aquí y esto es privado, todo lo que se gestiona aquí es tuyo. En lo que concierne a los demás, ¿sí? Aquí vamos a tener otro que es privado, otro que es privado, otro que es privado, ¿no? Entonces aquí dentro, todo esto de todos nosotros, ¿sí? Es el publicus, ¿no? Lo de todos. Entonces si aquí yo me encuentro una manzana, ya me la puedo llevar porque no es de nadie. Ahora yo lo que no puedo hacer es meterme aquí y coger manzanas porque eso no es mío, ¿vale? Por ejemplo, en la ley bíblica pasaba que tú podías tener aquí frutas, tenías algunos linderos, pero a lo mejor alguien pasaba por aquí, por el lindero y decía, oye, voy a coger un par de frutas. Las podías coger. Lo que no podías era llevarte un saco entero y quitarle todas las manzanas a tu vecino, ¿no? Pero si te encontrabas algo en el camino, no había ningún problema. O sea, tenías derecho a coger si pasabas al lado de una plantación de tu vecino, pero ibas solamente de camino. Entonces agarrabas una o dos, no había ningún problema con eso, ¿sí? Lo que no podías, como digo, es meterte deliberadamente, tratar de traspasar los linderos de él o coger un saco entero y empezar a coger todo lo que es el producto de él. Entonces se entiende que ahí entra lo que podemos llamar es el sentido común, la lógica de todos nosotros, que no hay ningún problema. Es como, ¿quieres pasar por mis tierras? Hombre, ahí tengo mangos, coge un mango si quieres mientras pases cerca del camino y que no voy a dejar de yo alimentarme por un mango que puedas coger. Lo que no vayas a coger 4, 5, 7, 12, porque entonces esto ya es un abuso, ¿no? Entonces, todo lo que está en la res pública, ¿sí? Lo que se llama res pública o res publicae, ¿sí? Res quiere decir cosas, ¿sí? El objeto, lo que tiene sustancia, ¿no? Eso es latín. Entonces, todo lo que es res pública, pues eso es de todos, ¿no? Y hay varios tipos de cosas que son público, ¿no? Eso también lo expliqué cuando hablamos en el tema de los terrenos, ¿no? Lo que es el aire es de todos, el mar es de todos, la zona de costa es de todos, los ríos es de todos, o sea, son cosas que no se pueden privatizar. O sea, que cuando la privatizan están cometiendo delito. Pero la privatizan porque están con este tema que hemos hablado de el derecho positivo, que es la manera en la que los gobernantes, o sea, como les llaman, la mafia, digamos, eh, modifica todas las cosas y beneficia a sus lacayos, ¿no? Todo el sistema político, para poder monopolizar cosas donde ellos no pueden moverse. Por ejemplo, digamos, aquí hay un rey
y el rey tiene todo esto, ¿no? No, pues, entonces se entiende que vale que esté el rey y lo que esté ahí dentro del rey, ¿no? Ahora es el rey de toda esta región porque todos están de acuerdo, fantástico. Lo que no tiene sentido es que él diga, mira, esto también es mío, con él aquí nunca ha estado. Oh, esto es mío. Sí, pero aquí tú nunca has estado. O sea, tú no puedes estar cogiéndole a la gente y quitándole todo, ¿sí? Si tú esto no lo has cogido. Entonces, ese es el tipo de cosas que no tienen sentido cuando te dicen, no, esto es del Estado y esto es del Estado, y dices, bueno, llámame aquí al Estado. ¿A quién te van a llamar? Si todos son empleados. No es de ninguno de ellos. Entonces, ¿de quién es? Del jefe de Estado. Sí, pero es que el jefe de Estado nunca ha estado aquí. Si mucho vino una vez aquí, se bañó en esta playa y nunca más lo vimos. Entonces, ¿cómo va a decir que esto es de él? Carece de sentido porque no puede ser natural, porque nunca ha habido usucapión, o sea, nunca ha habido posesión legal. ¿Sí? Tú tienes que estar en el lugar y quedarte ahí para que uno diga, ah, pero todos sabemos aquí que Juanito o Menganito o Néstor vive ahí. ¿Sí? Entonces, saben, no, Néstor se fue unos días fuera, sí, pero sabemos que esto es de él. Entonces, por si acaso, él dejaba a alguien que lo cuidase, para que no se lo apropiara. Pero aquí no va a entrar nadie. Entonces, si hay algún problema, entonces él llama a la comunidad, se reunían y decía, mira, aquí entró alguien y hizo cosas ilícitas. Entonces, entiendes que lo privado es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu ganado, tus frutas, todo lo que está dentro de tus linderos, tu vivienda. Entonces, todo esto es privado. Bien, entonces esta es la jurisdicción privada. Y después está la jurisdicción pública. ¿Vale? Bueno, antes de proseguir voy a mirar la pregunta que puso Andri. Si me dicen si hasta ahí va todo bien. Aspectos más importantes para entender esto. A ver, dice el Evangelio de Mateo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. A ver, es por eso que Jehová y Jesús se enojaban porque nos alejamos de la ley de corazón o la ley natural y nos aferramos a las leyes humanas o tradiciones. Son dos cosas diferentes. Las leyes humanas, sí, en efecto, no se conectan con lo divino, pero no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, con el hecho de ¿cómo se dice? Bueno, la Biblia también lo menciona muchas veces, de degradado, adulterar la naturaleza de la ley, que se trata del derecho, ¿sí? Porque ese es el concepto, ¿no? Este es el individuo que posee un cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Como hay posesión, hay derecho. Tu alma posee este cuerpo, entonces tú tienes aquí un derecho. Este es el derecho. No es derecho que dice, no, fulanito y no sé qué, esta gente tienen derecho a tal cosa, o los otros derecho a tal otra, o no sé qué derecho. No, no, ¿cómo que derecho a qué? El Estado le da privilegios, porque pagan impuestos, entonces les dan privilegios, pero utilizan la palabra derecho de manera equivocada. Eso no es un derecho. El derecho es lo que es natural a tu ser, ¿sí? Donde tú te mueves y lo que te posee de forma natural, ¿sí? De forma intrínseca. Eso es realmente el derecho. Esto no es un derecho, esos son privilegios que te da el Estado porque el contribuyente tiene privilegios y obligaciones, pero no tiene derechos. Derecho tiene solamente el que es natural, que es real. Ese es el derecho. Derecho sobre ti mismo, sobre lo que es tuyo y sobre donde tú te mueves, ¿sí? Que no entra en conflicto con los demás. Porque no va a decir, yo ando siempre por esta calle es mía. No, porque por esa calle también pasan los demás, ¿no? Bien, entonces ese es el asunto real. Mientras esto se maneje bien, no hay problema. Entonces, ¿dónde está la enseñanza? Es, entonces, aquí hay un individuo, ¿sí? Y aquí está otro. Tu derecho acaba en el momento en que viola el derecho de otro, que es su espacio, ¿sí? Por lo demás, tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Te tiras piedras, te ahorcas, te tiras por un precipicio, te cortas una pierna, ¿sí? Aquí lo que es tu derecho, esto es privado, esto es tú sabrás lo que haces con tu vida, ¿sí? Lo que no puedes hacer es entrar en otro espacio y dañarlo de otro. También se podría entender que lo que es común de todos tampoco lo vas a dañar, no hay aquí. Nosotros pasamos siempre por un camino y coges y le echas fuego y lo incendias todo. Ah, como no es de él, entonces lo puedo hacer, ¿no? Porque entonces la comunidad interviene. Entonces está, como digo, lo privado y está lo público. Bien, entonces lo que hace el Estado es regular los asuntos públicos, pero no puede regular los asuntos privados porque están fuera de su jurisdicción, aunque se diga que está dentro del Estado, ¿no? Dentro de su propio Estado, ¿vale? Ya a lo mejor hablo un poquito más rápido si quieren que
repite alguna cosa, me dicen, ¿no? A ver, que Andri hizo otra pregunta, a ver. Tuti. Pero no sabíamos nada de eso porque era ignorancia y hoy hay que saber cómo defender nuestros derechos. Exacto. De hecho, es que ni siquiera hace falta decir nuestros derechos, sino hace falta defender el derecho. Y esto, hay una palabra, ¿sí? Que se llama ius, una palabra latina. Ius es de donde salen todas las demás definiciones. Ius, que después pasa al sonido jus, ¿sí? De ahí viene justicia, ¿sí? Eh, bueno, justicia es la primera, ¿no? Justicia, pero hay otras. Después se deriva también el sonido iuris, ¿sí? De donde viene jurisdicción. Esta incluso la palabra juez, ¿sí? Porque la J que pasa en nuestro idioma viene del latín, de la I, latina, ¿no? Entonces, todas estas palabras de justicia, jurisdicción, jurisprudencia, jurídico, juzgado, etcétera, todas estas cosas salen del mismo concepto, use. De hecho, si uno se va al inglés, ¿qué es tú? You, porque es lo tuyo, ¿sí? Es lo que te pertenece, lo que es natural de ti, ¿sí? Entonces, lo que es tuyo, use, ¿sí? Eso no se puede tocar, eso es lo que defendería la ley. Entonces, la ley existe es para defender tu ser, tu use. Eso es en realidad. Ya después lo degradan y entonces empiezan artículo 4 no sé qué del título no sé cuánto de la constitución del año no sé qué dice que no puedes escupir encima de un cactus. Entonces por una multa de no sé cuánto dinero, tantos salarios, y dice eso que tiene que ver con esto. Si esto es para defenderme a mí, o no para defender a los cactus. Y aparte que tiene problema que yo le eche escupa un cactus, ¿no? Entonces son cosas que no tienen que ver. Pero ocurre que entra en acción, ¿sí? A través de la traditio, el comercio. ¿Sí? Había comentado cuando hablamos de posesión de territorio el asunto de que hay cosas que son de todos, ¿sí? Y son cosas que no son comerciales, ¿sí? Porque es de todos, ¿sí? Como son de todos, no se pueden privatizar. Bien, entonces el comercio entra por la traditio. De la traditio podemos decir que viene la palabra tradición, pero no por tradición religiosa, aunque está todo muy conectado, ¿no? Sino por la tradición de las transacciones, ¿sí? ¿Sí? De hecho, de aquí, de este prefijo, verán que viene la palabra en inglés trade, que es comercio o intercambio. Entonces tenemos que las personas, ¿no? La gente nos movíamos por rutas. Entonces estaban las rutas marítimas y las rutas de tierra. Todavía no nos movíamos en aviones. Entonces, por las rutas de tierra estaban los pasos comunes, ¿no? Entonces aquí se encontraban los mercaderes. Y los mercaderes hacían traditio, ¿sí? Hacían su traditio. Igual la tradición antigua, el intercambio, esa es la tradición desde el tiempo antiguo, ¿sí? Tradición. Entonces, los mercaderes hacían el traditio, la gente ponía sus puestos y hacía intercambio. Para facilitar ese intercambio, entonces lo que hacen es que los dignatarios en cierto momento empiezan a acuñar moneda, ¿sí? Hasta el momento la gente lo que hacía podía coger incluso piezas de plata, piezas de oro, piezas de otras cosas que tuviesen valor en comercio, ¿sí? Para hacer intercambio. Y eso lo facilitaba todo, ¿no? Entonces haces el intercambio y listo, todo bien, no hay problema. El asunto es cuando entra, como digo, el monopolio del Estado, donde entonces empiezan a poner exigencias, ¿sí? En algunos casos aranceles, en algunos casos los impuestos, en algunos casos, bueno, tributos, todas estas cosas, exigencias. Entonces se lleva una participación de lo que es la propiedad del individuo, lo cual
en realidad es ilegítimo porque no se basa en lo natural. Lo que tiene sentido sí es que si hay una comunidad, ¿sí? Y hay un administrador de la comunidad y unos empleados, digamos, o lo que se llamaría hoy empleados para la comunidad y que se van a encargar del servicio, pues entonces todos aportemos. Entonces se habla de porcentajes, ¿sí? Que el individuo, que se aportarían, ¿no? Entonces dice, se aporta cada uno, entonces para que haya un mantenimiento del sistema, porque si no, imagínense, sale uno a la calle y las carreteras todas rotas, no funcionan los semáforos, llamas a la policía, no te atiende nadie, que te ayude tu abuela, ¿no? O los bomberos, no hay bomberos porque nadie va a trabajar de gratis, ¿sí? Entonces, lógico que el sistema se vendría abajo. Tiene que pagarse para que haya un funcionamiento, es una cuestión también lógica. No obstante, ya entra en conflicto si los porcentajes son excesivos, si son inadecuados, ¿sí? Ya eso es otro tema, porque incluso si uno ve la Biblia también te dice que si los diezmos, que si ofrendas, entonces es una cuestión lógica que para que una sociedad funcione, pues la gente aporte, ¿no? Y como normalmente no se suele aportar voluntariamente, entonces a veces lo tienen que poner a las malas, ¿no? Bien, pero de todas maneras, en el sentido natural, no es una obligación, porque en la naturaleza tú no ves a los animales en comunidad que dicen, mira, yo te llevo unas almendras, y otro dice, te llevo unas nueces, o viene el oso y te deja un pedazo de carne al león, porque comunitariamente todos se entiendan. No, cada quien va a lo suyo. Pero, como nosotros funcionamos en un sentido más organizativo que los animales, pues entonces también nos ponemos unas pautas. Entonces de ahí vienen las normas que se supone que nos ponemos entre nosotros para manejarnos, ¿no? ¿Sí? El asunto es quién las gestiona. Ahí es donde a lo mejor estamos ya un poquito en conflicto, que dice que hay unos representantes, ¿sí? Del pueblo. Entonces dice que el pueblo los elige y ellos los representa. Entonces, bueno, ahí ya empieza una cuestión de un tanto ambigua porque tú no sabes realmente lo que hacen ellos de puerta para adentro, ¿no? Entonces, otro tema. Pero vamos a la parte más importante, ¿no? Que yo creo que es el eje central de entender cómo funcionan las leyes. Y es que ya hablé del tema de la ley romana, que es la base por la que todos nos entendemos, pero el punto central es el comercio, ¿no? Entonces, el comercio como es la interfaz, digamos, de la sociedad, cómo se conecta, ¿no? Se tienen que crear una especie de reglas, ¿bien? ¿Y estas reglas cómo operan? Pues por los mismos tratos que se llevaban a cabo en la traditio. Traditio, sí. Que es cómo los comerciantes, ¿sí? Trataban las pautas entre ellos. Y que había después jueces que regulaban esto. Lo que más potenció esto fue el tráfico marítimo. Bien. Entonces llegaban a la capitanía, al puerto con las mercancías, entonces todo esto se gestionaba, ¿no? Desde los que eran los caminos de tierra y los caminos de mar. Ok, a ver si se ve aquí, ahí está, ¿vale? Entonces todo eso se empieza a gestionar y tenemos entonces que hasta el momento, en el tiempo antiguo, la gente acordaba cosas. Bueno, quedamos en esto, quedamos en lo otro, ok. El problema es que luego yo no me acuerdo, no hay nada escrito, ¿no? Entonces dices, oh, ¿te acuerdas que hace 3 meses estuve por aquí cuando traje unas especias y me dijiste que te las cambiaba por tal cosa? No, no me acuerdo. Y entonces, de manera que para solucionar esto, entramos con la literatura, ¿no? Con eh, los escritos. Bien, lo que podemos llamar documento. Entonces el documento da una información, ¿sí? El documento da unas pautas, entonces no puede decir, ah, es que ese documento es fraudulento, ¿no? Pero es que si nosotros lo leímos cuando lo hicimos, ¿sí? Entonces tú firmas aquí y yo firmo aquí. Ponemos el lugar y ponemos la fecha. Y eso es lo que se denomina entonces un contrato. Bien, se realiza un contrato. Ahora sí, yo puedo decir, ¿te acuerdas que estuve aquí el año pasado trayendo unas plantas de, yo qué sé, de Indonesia y me debes 3 kilos de maíz?
No, no me acuerdo, mira, aquí está el contrato. Ah, vale, sí, aquí lo escribimos, pam, 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 ok, no se ha roto el contrato. Entonces, en efecto, así es, te debo tal cosa. Entonces, para evitar todos estos asuntos, se entró en el ámbito del contrato. Por tanto, el contrato y el comercio están estrechamente ligados. Bien, y ellos son los que establecen entonces todas las pautas del derecho marítimo y del derecho de tierra, ¿sí? O sea, el derecho de movimiento. Con el tiempo, esto entra en jurisdicción de lo que llamamos la oficina postal, aunque esto casi nadie lo sabe, ¿vale? Y este es el que se encarga de esto, ¿vale? Entonces la ley de tierra está bajo la jurisdicción de la oficina postal, ¿sí? Que la domina el... Opa, aquí no se ve nada. A ver, que la controla el Vaticano, ¿vale? Y la ley marítima, que es la que controla el comercio y los contratos, está bajo control de la nobleza veneciana. ¿Sí? O sea, los que crearon básicamente Ámsterdam, en la banca de Inglaterra, ¿sí? Pues eso, el derecho marítimo. Entonces, esta es la estructura de los dos ámbitos. Ellos tenían hasta el momento el control, Vaticano, el poder, porque controlaban lo que ellos decían que era la tierra. Entonces, para poder ganar la ventaja, lo que hicieron los venecianos, la nobleza veneciana, que eran básicamente descendientes del Senado romano, para evitar que ellos tuviesen el poder, tomaron el control del poder marítimo y lo introdujeron a la ley de tierra. Entonces, ya lo que hicieron fue que por medio de los contratos y el comercio ellos pueden tener control del planeta, porque antes solo podían controlar el mar. En el momento en que la mercancía llegaba al puerto, entonces tendría que caer en jurisdicción de ellos. Entonces, para que no se quedase su poder solo en el mar, lo que hicieron fue que a través del comercio y el contrato combinaron esto. Bien, y de esa manera consiguieron empezar a ganar pugna contra el poder del Vaticano. Estoy hablando de hace unos 300 años para acá más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los contratos, de forma natural, ¿sí? Se someten por la ley de comercio. Y la ley de comercio, de forma natural, se somete a la ley marítima. Y esto es lo que crea el derecho estatutario. Y a todo esto lo podemos llamar ley del almirantazgo. Bueno, pues esto no se lo van a enseñar a ningún abogado. A la gente no se lo van a enseñar, ¿sí? Entonces, esta es la base de cómo uno puede entender por qué o cómo es posible que no haya conflictos de ley entre cosas que no tienen que ver, porque uno diría que tiene que ver, yo qué sé, cuestiones bancarias con la ley marítima, o que tiene que ver un contrato que yo hago de una casa con comercio. O sea, por ejemplo, no sé, un contrato no sé, de cualquier cosa. Entonces, si uno conecta estas cosas, te das cuenta de que cuando aborda esto, tiene que ver con esto, cuando abordas esto, tiene que ver con esto, cuando abordas esto, con esto. O sea, que las cuatro cosas están conectadas y todas se someten a la ley del almirantazgo. Bien, y de ahí ya empieza uno, cuando ya uno va entendiendo todo esto, dice, vale, ahora entonces tiene sentido porque la mayoría de leyes no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, o sea, no tienen nada que ver con la ley natural. ¿Sí? Porque esto no tiene absolutamente nada que ver con la ley natural. Esto tiene que ver es con el comercio y con los contratos. Bien. Entonces, para poder entrar en todo este asunto de los contratos, la persona hay que desvincularla de la parte natural. Porque el natural dirá, esto solo es un papel. ¿Sí? A mí no me pueden meter en un calabozo por un papel si yo, pues, no le he causado pérdida ni daño a nadie. ¿No? Digamos, un ejemplo. Entonces, un contrato con un banco. ¿No? Que no voy a abordar el tema de los bancos ahora porque es muy complejo. Y yo mismo también estoy profundizando mucho en este tema. Entonces, tienes un contrato con un banco, pero el banco repudia el contrato, o sea, lo anula por lo que sea, ¿no? Por alguna razón, alguna cosa con el banco, o se meten terceros, que si le debes al Estado, al perito, bla, bla. Entonces, el natural diría, a ver, ¿le he causado daño a alguien? No, vale. ¿Le he causado pérdida al banco? ¿O le he causado...? No. Pues entonces esto queda anulado.
Ah, pues entonces, qué gracia, no te pueden controlar. Entonces ellos tienen que anular lo real, ¿sí? Para poder tener control sobre ti. Pero ¿cómo van a anularte si es evidente que tú eres un ser vivo? ¿Sí? No te pueden anular. Entonces lo que hacen es que se crea una ficción jurídica. ¿Sí? Bueno, ahora continúo con eso. Voy a hacer un parón porque para no ir muy rápido. El punto es que se me vaya entendiendo por dónde quiero ir, ¿no? Bueno, a ver, vamos arriba a las preguntas que han comentado. A ver. Dice Andri, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Éxodo 22:2. Entonces, sí es válido herir al ladrón si entra en los límites. Bueno, esto es una cuestión de conflicto de jurisdicciones. ¿Por qué? Porque el Éxodo concierne a la historia del pueblo de Israel. Y no estamos hablando del Israel de ahora, que es una mezcla entre dos tipos de ley, ¿no? Derecho constitucional con el derecho que funciona en Europa, ¿no? El derecho positivo y todo eso. Entonces, hablamos del antiguo Israel, que tenía un sistema de ley teocrático, ¿no? O sea, feocracia, o sea, que el que tiene el dominio y el poder sobre las leyes y sobre el pueblo y el sistema legislativo era el Dios, ¿no? Entonces, un sistema teocrático. Vamos a poner aquí Israel para que se vea bien. Entonces, ellos tenían unas normativas que eran para ese pueblo. O sea, si alguien vive aquí, no aplican, porque esa persona no está bajo esa constitución. No puedes ir y molestar a una persona de otro país por las cosas que ellos hagan. Si él viene a vivir aquí, entonces tiene que aceptar esas leyes, ¿vale? Y el que se vaya aquí para acá y hace alguna cosa, ya es una cuestión de si ellos exigen al sistema de aquí que se aplique una ley contra él, porque de otra manera lo lógico es que ellos van a imponerle la ley de ellos. O sea, si tú mataste a alguien aquí, te aplican la ley. Si tú matas a alguien aquí y te escondes aquí, entonces le dicen a tu Estado, mira, aquí hay un conflicto de derecho internacional, ¿sí? Porque él ha violado una ley según aquí, que a lo mejor incluso aquí ni siquiera son penalizadas, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ocurre una cosa que, como estaba mencionando, de ley común. Y es, entra alguien, como dice André, ¿no? En el ejemplo, entra alguien en tu propiedad, forcejean y resulta que le das un mal golpe, el tipo cae, se abre la cabeza y se muere, ¿no? Entonces, tú quedas libre. Uno podría decir, sí, pero bueno, esto podría ser muy ambiguo, ¿no? Porque a lo mejor el tipo no quería forzar la vivienda, a lo mejor pasó X cosa y lo que sea, sí, pero para empezar, ¿qué estaba haciendo este tipo metido en tu propiedad? Y este es un problema que también ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y es que cuando tú entras en la propiedad de alguien, esa persona puede sacar un escopete y pegarte un tiro. Sí, puede mandarte un escopetazo. Aquí no en Europa no funciona así. En Europa tiene que estar justificada también en un sentido de la proporcionalidad. Si el tipo te agrede, no te agrede, si pudiste llamar a la policía o no pudiste, si a lo mejor la respuesta tuya a él a lo mejor se pudo haber hecho de otra manera. O sea, ya se vuelve muy complicado. Casi que tienes que sentarte con el que te va a robar y se metió en tu casa a decir, a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Entonces es más complejo. Con Estados Unidos es un problema. Entonces, no digo que sea un problema, sino que digamos que tú pasas por aquí y a lo mejor te equivocaste y no viste los linderos o estás perdido y te pueden mandar un escopetazo. Sí, entonces es como un poquito extremo. Sin embargo, aquí está enfatizando que alguien entra en tu casa. ¿Qué hace una persona perdida metiéndose en tu casa? ¿No? Ahí ya sabemos que no es que se metió a tu terreno por equivocación, ¿sí? Que no vio los linderos o que no encontraba por dónde pasar y pues dijo, pasó por aquí y que no es mi intención meterme en la casa del Señor, ¿sí? Sino que se mete directamente en tu casa. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué confusión puede haber? No, es que pensé que era mi casa porque es del mismo color y venía borracho, ¿no? Entonces se trata de forzar la casa, porque también no sé en esa época sin candados cómo harían para cerrar las casas, ¿no? Pero la cuestión es que trata de entrar. Entonces, forzas con él, pero también hay que ver si tú le estás diciendo al individuo, mira, esta no es tu casa aunque llegaste borracho, entonces vete, pero él no, él insiste en entrar. Entonces, es bastante evidente la situación, ¿sí? Una persona dentro de tu lindero, frente a tu casa, tratando de entrar y que pugna contigo. Entonces, es lógico, si él sale perjudicado, no hay culpa contra ti. Bien, entonces, ello es una cuestión
o sea, legislaciones muy precisas, ¿no? Sobre casos, ¿no? Que aquí, sin embargo, por ejemplo, en Europa es mucho más complicado, ¿no? Lo mismo que si te metes en la vivienda del individuo y te quedas en su casa. Aquí es un problema, pero en Estados Unidos no. Tú avisas, tienes los documentos, mira, esta casa es mía y se metieron en tu casa. Llega la policía o si el tipo está armado, llegan los SWAT y lo sacan de la casa, porque tú tienes el derecho de propiedad, ¿no? A ver, dice aquí Levítico 25:14. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro. Es un punto también interesante que tiene que ver con el comercio. Hay dos principios esenciales dentro del comercio. Uno es que impera la buena fe, que es lo que está diciendo ahí. Por eso uno sabe que estos sí son principios, sabe que los principios de la traditio, los antiguos principios, partían de bases lógicas, que era el comercio, buena fe. No me vendas un rollo que dices que es oro y luego pasa como dicen a veces los niños, este es auténtico oro de plástico, ¿sí? Y resulta que eso no es oro. Lógico que ellos tenían sus básculas y tú pesas y lógico que el volumen atómico del oro es diferente, ¿no? Pero impera la buena fe, o sea, tú no me vas a vender algo para estafarme, tú me estás vendiendo algo en proporción, o sea, algo que es equivalente a lo que hemos, o sea, si yo digo que estamos en la calle de agua, si estamos en verano y hace calor, a lo mejor te la vendo 1.25. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo ameritan, hace más calor y habrá más demanda, ¿sí? Entonces el valor aumenta por la necesidad. Pero ahora cojo esta misma botella y nos vamos a un avión. Y entramos en el avión. ¿Cuánto cuesta una botella de agua dentro de un avión? Entonces, aquí te la venden a 2,50. Pero vayamos a otro ejemplo. Nos vamos al desierto, donde nos estamos muriendo de sed y yo tengo la misma botella. Ahora yo incluso lo puedo llevar a subasta. ¿Quién es el que me va a dar más por la bendita botella? Entonces ahí te pueden dar proporciones exageradas. Y es la misma botella. La cantidad de agua es la misma. Depende del valor que se le da, ¿no? Pero el punto es aquí que hay una cuestión importante que es la buena fe en el comercio, ¿sí? Y el honor. ¿Sí? Estos son dos eh, primacías que hay en comercio. Y ahí te lo está diciendo básicamente Levítico 25:14, ¿no? Honestidad, ¿sí? Honestidad. No me trates de defraudar, ¿sí? Y yo presumo, ¿sí? Que me estás actuando bien. Entonces hay otro principio que es presunción de inocencia. Y eso sirve hasta... Esto es aplicable en todas las leyes de comercio. Y os pueden servir para cualquier cosa, porque como todo es comercio hoy día, todas las leyes, entonces os sirven estos principios en cualquier defensa, ¿sí? Si se actúa, o alguien que los ataca a ustedes, ¿no? Si se actúa en honor, si se actúa en buena fe y se presupone la inocencia. Lo mismo, básicamente, si ven es lo mismo, solo que he dicho de otras maneras, ¿no? Entonces, si ocurre alguna cosa, lo primero es pensar, vamos a asumir que es inocente, lo primero. Esto no es como Brasil o otros países, que lo primero es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ahí tiene que haber pruebas de que en efecto se causó el eso. Entonces, este me defraudó porque hicimos un contrato, una venta, ¿sí? De 500 cocos y tantos lingotes de oro y ocurrió un problema, una pérdida. No presupones que te quisieron estafar y te robaron y se lo llevaron en un barco. No, lo primero es, vamos a presuponer la inocencia hasta que se verifique las cosas, ¿no? Entonces estamos actuando en buena fe y también hay un honor detrás, ¿sí? Entonces estos son principios importantísimos de comercio que es muy bueno que Andy precisamente comenta esa normativa, digamos, que está en el libro, o sea, que está en la Torah,
que te está diciendo básicamente lo mismo, ¿sí? No os hagáis mal el uno al otro en un trato comercial, ¿vale? Este es el principio y de hecho todas las normativas van a depender de esto en los asuntos de comercio y de los contratos, ¿sí? Porque al final, si tú me quieres estafar, no hay honor, hay una mala fe, en realidad no hay inocencia, sino que culpabilidad, o sea, realmente se hizo algo malo, todo lo demás parte de ahí, sino que eso es en el vocabulario de ellos. En términos de la ley naturales no causes pérdida ni daño, ¿sí? A ver, entonces seguimos aquí, dice, ¿el trueque es la manera más pacífica y justa de hacer comercio? Bueno, sí, hay forma de hacer comercio con especias, como se les suele decir, que es cualquier otra cosa que no necesariamente es dinero fiduciario, o sea, moneda acuñada, billetes y todo eso. Y después el intercambio de cosas que nosotros determinemos que son iguales para nosotros, ¿sí? Como decía, las circunstancias también ameritan que algo tenga más valor o menos valor. No digo, tiene más valor el agua en el desierto que en invierno en una zona llena de ríos y manantiales y todas estas cosas, ¿no? Si el agua es pura, ¿para qué te va a querer comprar una botella de agua? No tiene sentido. Si la puedo coger yo mismo, ¿sí? Entonces, la cuestión es la honestidad, ¿no? Y sí, creo que es una manera de poder también realizar intercambios. A ver, comenta por aquí los billetes y las monedas, cómo fue su origen. Pues porque al principio lo que se hace en la traditio es dar unidades de intercambio que tengan un valor que todos estamos de acuerdo que lo tienen. No es un valor científico, ¿sí? Con el tiempo, pues sí se ha descubierto que hay un valor uh, científico en la plata, el oro y demás, pero en un principio hay ciertas cosas que se entienden y hay un valor que se empieza a poner, que se empieza a volver común, ¿no? Entonces, por ejemplo, los indios en América, cuando venían a pedirles oro, para ellos es como, ¿por qué tanto afán tienen ustedes con el oro? Tengo aquí cosas mucho más interesantes, tengo cacao, ¿sí? Tengo maíz, que se puede comer, ¿para qué quieres tanto el oro si no te lo puedes comer? Pero entonces, porque no había una demanda, ¿sí? No había una necesidad, ¿para qué quieren? ¿Cuál es el afán con el oro? Es bonito y por eso, porque es espiritual y nos representa a los dioses, lo ponemos, pero ¿por qué están tan afanados con ello? Porque los que lo querían venían de un mundo de comercio, donde el principal comercio, pues es lógico, el oro tenía más valor, mientras que para ellos a lo mejor había cosas mucho más importantes, ¿sí? Como digo, cosas basadas en el alimento, ¿sí? O bueno, yo qué sé, especias también, o inciensos, telas, tintes, porque también las telas y los tintes tuvieron un gran valor. Había épocas en las que era más importante la comida, las telas, los perfumes, los inciensos, o la mirra y cosas así, que a lo mejor otro tipo de metales que sí son acumulativos, pero no te producen nada, no te los puedes comer, no te dan, no te las puedes frotar para que huelas rico, ni te puedes vestir con ellos. Entonces, es lo mismo que una caída de los mercados. ¿De a mí de qué me sirve la plata, el oro o un Lamborghini Aventador cuando no hay para comerse un plato de lentejas, ¿no? Entonces, esta es una cuestión también aquí a entender, ¿no? Entonces, con el tiempo se hace eso y tienen un valor, ¿sí? Tienen un valor en el mercado. Luego lo que hacen los jefes de Estado, los dignatarios, los reyes y demás, es que las mandan a fundir y las acuñan, le ponen el sello del rey. Bien. Y luego otras familias que tenían mucho poder adquisitivo, crean almacenes protegidos para guardar a la gente sus bienes. Porque a lo mejor tú no querías estar yendo por todos lados cargando un montón de monedas. Decías, a ver, me llevo 30 monedas conmigo, ¿sí? Digamos 25 monedas de plata y 5 de oro, pero el resto a dónde voy a estar yo cargando con un montón de cosas para todos lados, ¿no? Aparte, muchos caminos eran inseguros, a veces la gente tenía que ir con seguridad porque te asaltaban en los caminos, ¿no? Entonces le dejaban a personas en las que confiaban, que consideraban que estaban bien protegidos y almacenaban sus cosas. Entonces le daban al individuo, dirían, mira, te voy a dar 100 monedas de plata, pero yo necesito también intercambio, ¿sí? No, no me las puedo llevar todas. Entonces ya, no te preocupes, la gente sabe que yo soy de la casa, yo qué sé, R, ¿sí?
Vamos a llamarle R1, que es la casa del nombre, por decir una cosa abstracta. ¿Sí? Entonces yo te voy a dar un papel, ¿sí? Que dice 100 unidades de la casa R1. Ahora tú puedes coger ese papel y te lo llevas. Ah, qué fácil. Pues lo enrollas, te lo pones en el bolsillo y ya está. Olvídate de estar guardando todo eso. Y coge y él te guarda las 100 monedas en su caja fuerte. Y listo, y tú tienes aquí el papel. Eso se llama moneda fiduciaria, ¿no? Moneda fiduciaria. ¿Por qué se llama fiduciaria? Fidu o fiducio, fide, viene la palabra fides en latín, que significa fe. O sea, confianza. Es una moneda de confianza porque yo confío, o sea, la persona a quien le vas a dar esto, confía en que R1 realmente tiene esas 100 monedas de plata. O sea, es una cuestión de fe, como decíamos. ¿Sí? Entonces yo te digo, mira, dame este caballo, ¿sí? Que cuesta 100, no te voy a dar las monedas de plata porque vengo viajando, pero te doy un papel de la familia R que ellos lo tienen. Tú se lo puedes exigir cuando quieras. Ah, sí, 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 esta familia tiene buena reputación. Seguro que sí lo tienen, ¿no? Entonces, dame el papel y te doy el caballo. Entonces, eso solamente es un pedazo de papel. Pero tú confías en que un día vas a venir aquí y le dices, mira, este papel que me dieron, que dice que hay 100 monedas de plata, dame las monedas de plata. Ah, sí, muy bien, abre y te da las monedas de plata. Así era originalmente, hasta que empiezan a haber colapsos y desplomes financieros. Entonces, este papel se lo inventan. Tú vas a buscar aquí y aquí no hay oro. Y se va. Entonces, pero se empiezan a inventar papeles que dicen números que no se corresponden con lo que hay aquí. Eso es lo que crea la inflación. Bien, que los bancos de los estados imprimen papeles que no están respaldados por nada de verdad. Tú te vas a sus arcas y no hay oro. Entonces te estás inventando cosas, pero después a ellos no los consideran que cometen fraude, sino que dicen que crean masa monetaria. Es ridículo, pero en realidad todos los bancos cometen fraude, por lo menos desde 1933 o 1971 mayormente, cometen fraude en realidad, porque te dicen, te dan papeles, ¿sí? Y tú utilizas esos papeles pensando que hay un respaldo detrás en la caja fuerte, pero tú abres la caja fuerte y ahí no hay nada. ¿Dónde está todo ese oro? Pues a saber, estará en China, en Rusia, en qué lugar, pero la mayoría no está, ese dinero no existe. Ellos solamente te están imprimiendo papeles. Bien, entonces es el fraude de los bancos principalmente, ¿no? No voy a extenderme demasiado. Ya quedan unos minutos y bueno, no dio tiempo de entrar con el tema de la ficción jurídica, pero ya queda entonces para la siguiente clase, ¿ok? A ver, ¿y quiénes podrían quebrantar esas leyes o es imposible? ¿Qué leyes? No sé de cuál de todas estas leyes que he expuesto. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho natural de un individuo, es inquebrantable, ¿sí? De hecho, se dice que es inalienable. ¿Qué significa que es inalienable? In, este prefijo, en latín, cuando lo encuentren como prefijo una palabra, es negación, ¿sí? Si alguna vez han visto las películas Alien, ¿sí? Quiere decir foráneo o extranjero, ¿sí? Hable o able es de acción. Entonces, no se puede sacar extranjero, no te la puedes llevar del individuo. Por ende, nuestro derecho, como expliqué en la clase anterior, por el ser almas encarnadas en cuerpos que son nuestra propiedad, son inalienables. Esos derechos no se nos pueden quitar, no hay forma de quitarlos. De ahí vienen los llamados derechos humanos. No se puede. No te pueden esclavizar, no te pueden hacer esto, no te pueden hacer lo otro. En realidad, o sea, si uno se va a la ley natural, no se puede hacer nada de eso. Sí, por eso la mejor defensa que uno puede tener es usar la Biblia, la ley natural. Sí, en cualquier caso, ¿no? Pero luego tengo que explicar lo de la persona, la ficción legal, porque ahí está la trampa. Lo que hacen para poderte quitar esto es vincularte con la ficción jurídica. Y eso es una cosa que hay que entender bien. ¿Sí? Cómo poder uno actuar especificando que es un ser real, pero ¿sí? Tiene lo que llamamos unos documentos. Pero los documentos no soy yo. Son documentos que yo tengo.
¿vale? Pero eso lo tengo que explicar, eso es un poco más complejo, pues lo explico en la próxima clase, ¿vale? Pero lo natural esto no te lo puede quitar nadie porque te lo dieron los dioses, o te lo dio el Dios creador supremo, Alá, Jehová, como sea, ¿no? Entonces, nadie está en condiciones de poder discutir eso con el creador, ¿sí? Que es la fuente. A ver, otra cosita ahí para ir terminando. El transporte marítimo es el principal modo de transporte de mercancías a nivel mundial, representando más del 80% del comercio internacional. Ujú. A ver, es por eso que la ley marítima tiene gran poder y tenemos que sustentarnos en esta para nuestro beneficio en cuestión de derecho y comercio. A ver, como estás diciendo, precisamente ese es el asunto, ahí donde el derecho mercantil tiene tanto poder, o sea, donde viene a tener mayor poder, porque sustenta la mayor parte del movimiento de tráfico de mercancías, o sea, de traditio, ¿no? De comercio, ¿no? Tráfico no me refiero en el sentido negativo del término, sino positivo, ¿sí? O sea, es todo esto que se va moviendo, ¿no? Entonces, por eso, como expliqué antes, si uno quiere moverse dentro del sistema, es bueno tanto conocer esta parte del derecho natural como también conocer la ley de comercio, o sea, la ley de los contratos. O sea, tanto la ley comercial como el derecho contractual funcionan de la misma manera, son dos palabras para la misma cosa, ¿no? Entonces, como funciona, como expliqué, a través del sistema marítimo, se introdujo todo eso, como estás diciendo, porque se movió todo a través de los barcos principalmente, ¿no? Entonces, ahí entiende uno que, pues, todas las demás cosas funcionan a partir de ahí. Porque el comercio, ¿qué es? Dinero. ¿Y quién controla el dinero? Los bancos. Entonces, si partimos desde ahí, uno dice, ¿y los bancos de dónde salen? De la nobleza veneciana. Entonces, es la misma cosa. O sea, encontramos que las casas de banco, ¿sí? Las casas de banco, como la banca de Inglaterra, la banca de Ámsterdam y todas las demás bancas que van emergiendo, de donde después sale, bueno, no sé, bueno, por resumir, porque esto es un tema largo, ¿sí? Vamos a poner aquí la casa de banco británica, ¿sí? O sea, de Inglaterra, y la casa de banco de Ámsterdam, ¿sí? Y luego viene la casa bancaria de Francia, y después la casa bancaria de los diferentes reyes. Entonces, ellos como crean la moneda, entonces esto es lo que va a establecer las pautas para el comercio. O sea, no las pautas para el comercio, pero es lo que va a introducir el sistema de cambio, que es la moneda, ¿sí? Lo que se llama la divisa. Por eso le llaman cosa de cambio. Te doy una cosa a cambio de otra. Y utilizamos normalmente como base de cambio la moneda, ¿no? Entonces, ahí es donde está gira todo. Entonces, encontramos que esto, quien empieza con las casas de banco en realidad es la nobleza veneciana. ¿Y qué hace la nobleza veneciana? En Venecia y en todas las zonas aledañas, Génova y todos estos sitios, todo donde hubiese agua que entrase al territorio romano, entraba por barco, todo esto entró, básicamente la mayoría empezó a ser controlado por la nobleza veneciana. Entonces lo que hicieron los nobles, los descendientes del Imperio Romano, perdón, del Senado romano, es controlar el sistema marítimo, ¿sí? Comprar las navieras, invertir en barcos, traer cosas de cualquier parte del mundo a nivel de los barcos, entonces se empieza a tener un poder lo suficientemente grande para controlar esto y empezar a guardar todos sus beneficios en los bancos, las casas bancarias que ellos habían creado. Entonces ellos controlan todo esto y consiguen la supremacía por encima del Vaticano sobre el control del mundo. Entonces el Vaticano, tú controlas a las almas, en teoría, ¿sí? Según ellos, y el planeta como tierra, pero el dinero lo vamos a controlar nosotros. O sea, el comercio y los contratos, ¿vale? Entonces, controlan el mundo a través de la banca, que es donde se mueve todo el sistema de las transacciones. Las transacciones pasan por los bancos ahora, ¿sí? Y por ahí pasan todos los beneficios, que es lo que llamamos dinero. Todo lo que tú compras y vendes, fíjense hoy día, ya todo lo haces, pagas con un teléfono, pagas con una pulsera, pagas con una tarjeta, ya hasta los billetes cada vez que van quedando más obsoletos, ¿no? Entonces todo pasa al final por el banco, ¿no? Igual, y últimamente ya queda almacenados sus datos. Ahí es donde se pierde la propiedad, porque si te das cuenta, antes tú tenías contigo el oro, la plata, billetes que podías cambiar por todo eso, pero ya todo eso está almacenado en un banco en datos, números. Y ya la gente, si buscas, ya ni almacena propiedad, ni joyas, ni dinero, o sea, van eliminando la propiedad. Entonces tú no tienes nada contigo salvo tu propio cuerpo. Pero bueno, yo sigo especificando sobre eso.
A ver, última cosa, a ver. Néstor, ¿cómo se podría anular ese contrato que nos une, aunque sea sin consentimiento nuestro? Ya que al nacer, no somos capaces, de hecho, como para acordarnos. Sí, bueno, eso lo tengo que explicar también en otra clase. Ahora perdón, el próximo jueves explico sobre la ficción jurídica y cómo se crea la ficción jurídica, que precisamente eso es lo que hace que sin nuestro consentimiento se crea un contrato con el Estado para que el Estado tenga poder sobre nosotros, ¿vale? Que es digamos, el primer fraude que se empieza a hacer a partir de 1666 para poder controlar a la gente sin que la gente lo sepa. Y eso es una de las razones que lo protege a uno, porque cuando conoces eso, tú le mandas una declaración jurada al Estado y le dices, mira, me enteré que han cometido fraude y me han engañado con el certificado de nacimiento, lo que llaman mis documentos. Creo que con eso ya no sé, se completó, ¿no? Ya sigo explicando entonces más en la próxima clase, ¿de acuerdo? Bien, bueno, espero que esté muy De acuerdo. bien. Gracias por participar, espero que se haya entendido cómo ser buenos comerciantes. Claro, eso yo se lo voy explicando, ¿no? Me alegra verte, Tuti. Gracias, gracias. Bueno, supongo que hablo a veces un poco rápido, trato de vocalizar y voy a lo mejor pensándolo cómo quiero ir dirigiendo todo. Entonces, de todas maneras, gracias a Andri, pues las clases se suben, se pueden repasar. Incluso si hablo Gracias. muy rápido, uno se va al guiño, a la figurita de abajo en YouTube, ¿sí? Al engranaje en YouTube y te vas allá a velocidad y le puedes bajar la velocidad si quieren escucharlo más despacio. De todas maneras, lo bueno es que hago gráficos, es bueno también si también copian los gráficos y se voy a hacer yo también el gráfico y se guardan su libreta, ¿sí? O sus dibujos, porque a veces con el dibujo se guarda mejor la información, o luego se acuerda exactamente, porque a lo mejor yo uso palabras en latín o uso palabras en tal cosa y si uno no está familiarizado dice, ¿de qué fue lo que dijo el otro día? Pero si lo dibujas luego te acuerdas, ¿no? Por eso también Vale, expliqué, bueno, ¿qué es? Sí, vale, ¿qué es vale, tal vale. cosa? Me quedó el vale, vale. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias, Andri. Gracias a todos. Bueno, Feliz Muchas noche. gracias a todos. bueno, que estén muy Gracias bien. por Gracias. Bendiciones. besos a todos. Bueno, Bueno, eso, chao. gracias. Chao.